Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto saludarles en esta ocasión. Mi nombre es Jasmine Fidel y en este video lo que vamos a hacer, le voy a presentar un tema muy interesante. Les voy a todos ustedes a presentar un tema muy interesante que hemos titulado Multas más baratas. Pero que no se entienda que estamos invitando a las personas a que caigan en las multas para que les salgan más baratas. Para nada, lo que queremos es que ustedes conozcan el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2021. Que si lo analizamos bien, pues prácticamente es lo mismo que tenemos para el 2020, el 2019 y así una serie de años. Pero bueno, pues a lo mejor ustedes no lo conocen, o usted que me ve, o tú que me ves, no lo conoces y por lo tanto te lo quiero presentar en este video. Para que pues uno nunca sabe, mejor, más vale tener la información que no tenerla. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con la presentación. Gracias. Y este tema es interesante porque, como sabemos, bueno, pues podemos tener algunos descuentos en algunas multas que nos pueda llegar a poner la autoridad fiscal. Y por eso, bueno, pues es importante que lo conozcamos. Y algunos detallitos que he encontrado en el estudio de este tema. Así que vamos para allá. En primer lugar, bueno, pues como ya lo he comentado, bueno, aquí vamos a hablar en esta ocasión del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2021. Y con eso, bueno, pues continuamos con el estudio de esta reforma fiscal para 2021. Pero antes de comenzar, me gustaría explicarte una situación. Nosotros tenemos en el artículo 15, título, revisas en tu prontuario, en la página de los diputados, de las leyes o donde tú quieras, te vas a dar cuenta de algo muy interesante que tiene este artículo. Este artículo tiene dos párrafos. El primer párrafo es el que nos va a dar un descuento de la multa al 50% y el segundo párrafo nos va a dar un descuento de la multa al 40%. ¿Cuál es la diferencia? Te lo voy a explicar a continuación. En la primera opción nosotros tenemos un descuento del 50% de la multa que corresponda cuando caigamos en alguno de los siguientes, cumpliendo más bien los siguientes requisitos mínimos. El primero, ya tenemos la multa. Normalmente esta va a ser una multa que no derive del pago, que no deriven de pago. Y es muy curioso como el artículo 15 en el primer párrafo dice entre otras. Entonces se enlista algunas. Eso nos da cabida a pensar que prácticamente nos da algunos ejemplos el artículo, pero podría ser mucho más amplio el espectro que cubre este beneficio. Y eso es muy importante porque a lo mejor nos vamos con la finta que nada más son 4. Pero el artículo 15 dice entre otras. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, una multa que no derive de pago, y ese es como un grupo, y luego otro grupo, estamos hablando justamente de este, y justamente otro grupo que ahorita te voy a presentar. Digamos que tiene dos grupos esta multa. El primero es que no esté relacionado con la obligación de pago, y el segundo son los pagos provisionales. Ajá. Entonces, bueno, los pagos provisionales de una contribución, así lo dice el artículo 15. Bueno, en esencia entonces tenemos dos grupos, una multa que no está relacionada con la obligación de pago y la segunda que está relacionada con los pagos provisionales. Esos son como los dos grupos. Y sobre estos dos grupos tienen sus detalles porque a su vez este primer grupo que no es obligación de pago tiene tres subgrupos, por decirlo de alguna forma, y este pues tiene algunas especificaciones. Ya lo puse mal aquí, pero este tiene algunas especificaciones. Pero en forma global ahorita para meternos al asunto es una multa en esos dos grupos y siempre y cuando yo pague la multa, pague la contribución y pague los accesorios. Entonces en ese caso se abre la puerta para tener un beneficio del 50% de la multa, ¿no? Detrás se oye súper interesante. Pero además, ahora imagínate 4 botes. 4 botes. Y sobre estos, y así como estos 4 botes hay infinidad de botes. Ajá, esto lo estoy haciendo para fines didácticos, pero es bueno el ejemplo. Entonces, imagínate que hay infinidad de botes y cada bote, cada contribuyente tiene sus botes, cada uno tiene un montón de botes. Y sobre esos botes
cuando te ponen una multa, te la ponen, ¿sabes qué? Voy a ponerte una multa del RFC. Entonces te mando la multa, en el bote de multas al RFC. Ya tienes ahí tu multa. Te mando una multa en ese bote sobre la contabilidad. Y ahí te va la multa sobre la contabilidad en ese bote. Te mando una, y si me entiendes, entonces los botes van clasificando las multas. Te pongo una multa porque no presentas tu declaración, te pongo una multa porque no llevaste contabilidad, te pongo una multa por el pago por no expedir comprobantes, en fin, así. Y para eso, ¿y por qué te lo digo? Porque a continuación me gustaría mostrarte estos 4 botes que tenemos aquí, que son prácticamente los ejemplos que da el artículo 15 en el primer párrafo. Y sobre eso, bueno, pues te voy a mostrar que acá tenemos lo que es la multa relacionada con la contabilidad, la multa relacionada con el RFC en el segundo bote, el primer bote contabilidad, el segundo RFC y el tercer bote declaraciones, avisos o solicitudes. Entonces aquí, hasta aquí, estos tres botes, estas 3 subgrupos de multas, esos son los que procede cuando no hay obligación de pago. Pero prácticamente este artículo 15 en el primer párrafo hace una coma y después dice, así como los pagos provisionales de una contribución. Entonces, por decirlo de alguna forma, te lo voy a poner así. Este es un grupo, este es otro grupo y estos 3, los que están en el rojo, son un grupo y los que están en el verde son otro grupo, para que nos entendamos. ¿Te acuerdas que hace ratito lo que decía es que tenemos 2 grupos? Bueno, ¿cómo se representa el primer grupo? El primer grupo es contabilidad, RFC y declaraciones, avisos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos obligaciones y tenemos multas que no están relacionados con la obligación de pagar. Porque pues si yo me inscribo al RFC, pues no tengo obligación de pagar hasta ahí nada, ¿no? O no me inscribo, pues no tengo obligación de pagar ahí nada. Y a mí me da a pensar esto que nosotros prácticamente tenemos que recordar que los pagos provisionales pues sí nos pueden dar una obligación de pagar. Entonces, por lo tanto, yo concluyo que aquí hay 2 grupos en este artículo. Y así es como te lo quiero mostrar. Adicionalmente a eso, nosotros tenemos que recordar que, bueno, estas son unas multas relacionadas por el incumplimiento. Es decir, me van a poner una multa por incumplido en esos 4 aspectos, ¿no? En esos 4 aspectos. Pero aquí es muy claro el artículo que deben de existir facultades de comprobación. Así es como lo dice el artículo. Deben de existir facultades de comprobación de la autoridad para que proceda esta reducción de la multa. Adicionalmente a eso, pues ya lo decíamos aquí, que tenemos en un grupo, en el primer párrafo tenemos una reducción del 50 y en el segundo tenemos una reducción del 40. Entonces, para entender bien la diferencia es solamente los momentos. Solamente los momentos es lo que me da el 50 o lo que me da el 40 de descuento. Porque si lo vemos, si me da el 50 de un 100, yo pago un 50. Si me da un 40 de descuento, yo pago un 60, ¿no? Esa es más o menos la lógica. Bueno, pues entonces lo que vamos a ver ahora es este grupo. Entonces ya tenemos claro, tenemos 2 grupos. Uno que es obligación de no pagar, el otro que puede estar relacionado con obligación de pagar y que justamente se trata de los pagos provisionales. Y específicamente sobre eso es lo que me gustaría tratar a continuación. Vamos a hablar justamente de este. Porque bueno, tener un descuento en pagos provisionales pues es bastante bueno porque pues, las multas por no efectuar pagos provisionales pues es bastante alta. Entonces bueno, pues ya tener un descuento significa algo importante, pero existen excepciones. ¿Qué significan estas excepciones? Significan que en caso de que yo quiera aplicar el beneficio en pagos provisionales, tengo que ver que no haya incurrido en cualquiera de los 4 siguientes supuestos. Por eso que aquí tenemos lo que son las excepciones para la reducción de multas por pagos provisionales. Y la primera que vamos a tener aquí, bueno, pues se entiende, ya la tenemos aquí, que haya sido impuesta por declarar pérdidas fiscales en exceso. O sea, si nos ponen una multa por declarar pérdidas fiscales en exceso, bueno, entonces ya no procede la reducción.
Entonces es muy importante ver aquí por qué no efectuamos pagos provisionales. Bueno, por no declarar pérdidas fiscales en exceso. O en el caso de que yo tenga una multa por no efectuar pagos provisionales, bueno, no caer en los siguientes 3 supuestos. Miren estos que tenemos 3 aquí. ¿De acuerdo? El primero de estos supuestos en donde no debo de caer es que no me haya opuesto a que se practique la visita en el domicilio fiscal. Eso es muy importante porque en caso entonces pierdo el beneficio de la reducción de la multa. Eso es importante. Segundo o tercer punto más bien, es no suministrar los datos e informes que legalmente exijan las autoridades fiscales. Bueno, pues si tenemos eso, entonces tampoco procedería. Y la última, que es como la más amplia de todas, bueno, pues no proporcionar la contabilidad, parte de ella, el contenido de las cajas de valor y en general los elementos que se requieran para comprobar el cumplimiento de las obligaciones propias o de terceros. Entonces, bueno, pues prácticamente estos 4 puntos son los que me hacen que la reducción de la multa se evapore, se esfume y se vaya. Por eso, bueno, pues si quiero entonces tener el beneficio, entonces es importante no haber incurrido en cualquiera de estos 4 supuestos. Y adicionalmente a eso, bueno, pues ya vimos como lo hemos estado estudiando hasta ahorita. Tenemos 2 grupos. El primero, que es este, y el segundo, que es este, con las excepciones que ya veíamos. Y bueno, y entonces ahora lo importante que tenemos que tener, lo que vamos a estudiar a continuación, es los momentos. Vamos a estudiar los momentos. ¿Y por qué es importante que estudiemos los momentos? Porque eso es lo que nos puede hacer que nos apliquen el descuento más grande del 50 o que nos apliquen el descuento más grande del 40. ¿Vale? ¿Cómo es eso de los momentos? Sí. Vamos a pensar que aquí estamos en el ejercicio de las facultades de comprobación. Aquí empieza, esto lo hemos hecho sumamente didáctico, la verdad, pero vamos a pensar que aquí comienza el ejercicio de las facultades de comprobación. Aquí por eso tenemos esta palabra que dice inicio y se van desarrollando. Tenemos actas parciales, tenemos muchas cosas en el trayecto, en todo este trayecto, ¿sí? Pero así se va desempeñando este ejercicio de facultades de la autoridad. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esto? Porque eso es lo que nos va a definir si nosotros tenemos el 50. ¿Qué pasa aquí? Lo que dice el artículo 15 en el primer párrafo es que nosotros hayamos regularizado nuestra situación, es decir, haber pagado lo que vimos al principio, la multa, las contribuciones y los accesorios, antes de la notificación del oficio de observaciones o del acta final de la visita domiciliaria. Si nosotros lo hacemos antes, entonces tenemos el beneficio de que nada más vamos a pagar el 50 porque nos dan a continuación el 50 de descuento. Y eso pues suena bastante bien. Pero ¿qué tal que se nos pasa ese lapso y todavía tenemos más procedimiento de este lado? El procedimiento sigue. ¿Sí? Bueno, pues eso es lo que da pie al segundo tema que vamos a analizar. Pero antes, aquí quiero destacar que estamos hablando aquí de una revisión de gabinete y estamos hablando de una visita domiciliaria. Y así lo tenemos que decir. ¿De acuerdo? Por el otro lado, y hasta ahí queda prácticamente el estudio del primer párrafo del artículo 15. ¿Cuál es el beneficio? El 50%. ¿Sobre qué procede? Sobre las multas. ¿Cuáles son los requisitos? Pagarlas completas con las contribuciones y los accesorios. ¿Y en qué momentos? ¿Y sobre qué multas procede? Eso ya lo vimos. Y después prácticamente vamos a ver el segundo párrafo. Porque el segundo párrafo va a ser prácticamente lo mismo, pero diferente. ¿Por qué? Porque en este, pues vamos a hablar exactamente de lo mismo, porque vamos a tener la multa, tenemos que regularizarla, pagar las contribuciones y los accesorios, pero ahí vamos a tener un descuento del 40, ¿sí? Es decir, vamos a tener el pago del 60 de multa y vamos a tener el descuento del 40%. Aquí dice 60, pues no sé por qué dice eso, pero vamos a decir que aquí tiene que decir el 40. El 40 de descuento para acceder
para acceder a la reducción de la multa en este segundo párrafo, porque se nos fue la primera etapa. La primera etapa es la que ya veíamos aquí. Esa es la primera etapa, que es del primer párrafo. Pero entonces llegamos al segundo párrafo. El segundo párrafo dice que son las multas procedentes en el párrafo anterior. Entonces son prácticamente todas las que hemos estado analizando hasta aquí. Estos 4 botes que veíamos con los 2 grupos que te he estado señalando perfectamente. Pero se nos fue el tiempo. Eso es lo que da el pie al 40%. Porque aquí lo que dice este segundo párrafo es que vamos a tener un ligero cambio al respecto. Y el ligero cambio significa que se va desarrollando igualmente toda la visita o las facultades de comprobación de la autoridad sin novedad, pero llega el momento en donde no efectuamos el pago en este momento. Porque aquí es donde lo teníamos, ¿no? No lo efectuamos, se nos fue. Entonces, por acto seguido, pues ocurrió la notificación del oficio de observaciones u ocurrió la notificación de la resolución provisional, hablando de revisión electrónica, o llegó el acta final de la visita domiciliaria. Es decir, pasamos este primer punto, este de aquí, y pues ya se nos fue esa etapa. Pero igualmente dice el segundo párrafo, mira, entonces ya se pasó esa parte, pero ¿qué te parece si haces el pago de la contribución, la multa y además los accesorios antes de la notificación de la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas o la resolución definitiva tratándose del 53B de la revisión electrónica? Entonces tendría que regularizarme en esta etapa, en esta, no en ninguna otra. En esta es donde yo tendría que regularizarme. Acto seguido, entonces, ¿qué conseguiría? Bueno, pues conseguiría la reducción del 40% y además, pues, la regularización de, pues, que me salga la multa, pues, mucho más accesible a ese tenor. Pero también hay algo importante. Hay algo importante que si tú te das cuenta y viste la primera lámina, que destaque en esta segunda lámina. En este siguiente camino del segundo párrafo, porque aquí lo que tenemos es que ya expresamente el artículo nos está hablando de la revisión electrónica. Es decir, que en el primer caso prácticamente es todo lo que no sea en el primer párrafo, son los tiempos también, pero además hablamos de no revisión electrónica. Y en la segunda parte, en el segundo párrafo, hablamos de los momentos igual, de los 2 momentos, visita domiciliaria, revisión de gabinete, pero además ya estamos hablando también de una revisión electrónica, porque específicamente lo incluye ya el artículo. Entonces, bueno, pues son cosas que tenemos que tener en cuenta para seguir estudiando estos temas, para seguir al día sobre estos importantes temas. ¿Cómo le podemos hacer para que una multa que ya pues estamos conscientes que la multa la tenemos que pagar? Pues ¿cómo le podemos hacer para que entonces la multa nos pueda salir más barata? Este es el camino, el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2021 y también justamente para el 2020 dice exactamente lo mismo y así tiene una larga historia este artículo donde año con año ha estado prácticamente en los mismos términos. Y bueno, pues te invito para que te suscribas a este canal, que nos compartas o nos regales un me gusta y también nos digas qué otros temas te gustaría ver sobre este camino de que ya hemos iniciado de la reforma fiscal 2021. Pues yo soy Jacinto Infidel, nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta pronto, gracias.